A ver, vamos a cerrar acá. Sí, como les decía, estamos tratando de conectarnos porque tenemos una conexión muy lenta, muy lenta acá, lamentablemente de internet. Entonces, bueno, vamos a tratar de por lo menos conectarnos un poco mejor eh, para poder charlar un rato. Eh, Tuvimos algunos problemitas técnicos. A esta hora, evidentemente, es cuando más se conecta gente, entonces, bueno, acá la conexión es lenta. Pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo de alguna manera eh, para charlar un rato. Como les decía anteriormente, bueno, básicamente este video está hecho, esta conexión de Facebook está hecha más que nada para agradecer a los 5.000 seguidores que ha llegado a la cuenta. Es mucho. La verdad que ha sido importante la cantidad de seguidores que se han sumado eh, desde el tiempo que estoy conectado a Facebook ya. Y bueno, que la página más que nada, si bien es una página personal, trata de siempre lo mismo, ¿no? De buscar informar sobre las cosas que pasan tanto en conservación como en investigación referido a la flora y la fauna de la República Argentina, más especialmente sudeste de la provincia de Buenos Aires, que es por ahí donde más estoy siempre trabajando. Eh, no sé si me escuchan, espero que sí. Pues yo no me puedo escuchar en estos momentos, no me escucho, así que no sé si me están escuchando. Eh, Pero bueno, básicamente les quería contar eso para empezar. Entonces, bueno, un poco ese es el punto de hablar, ¿no? Del tema del bichaje. Básicamente vamos a ir hablando de un poco de la loica, un poco del asio y un par de cosas que también de bichos que van surgiendo, principalmente para esta época otoño-invernal acá en esta zona del suroeste de Provincia de Buenos Aires, que por ahí para muchos es bastante raro que estén en este lugar y que aparezcan o que por ahí la mayoría no cree que aparecen, eh, que es una zona bastante interesante desde el punto de vista ornitológico, porque bueno, hay muchas especies que migran desde el sur de la Patagonia y también muchas especies que migran desde el monte, más que nada del sudeste, perdón, hacia esta zona y un poco más arriba también. Entonces, bueno, una gran parte de todo lo que es el sudeste de la provincia de Buenos Aires que recibe muchos visitantes invernales, eh, más que nada tiránidos y especies de aves pequeñas, también emberícidos, pero bueno, también una gran cantidad de especies que son como las abutarras o las bandurrias, que digamos son mucho más grandes, ¿no? Pero bueno, son las más comunes. Básicamente hay una diferenciación entre las especies que podemos llegar a encontrar y las que em, en invierno, en verano no están, que es, ya les digo, principalmente son tiránidos como el gaucho chico, el gaucho común, la dorminona chica, eh, más presencia de sobrepuesto, más presencia de pico de plata. eh, y después tenemos el grupo grande de lo que es las aves de los emberícidos, o sea, o los tráupidos, como quieran llamarlos ahora, que son más que nada ando una mosca molesta. Eh, Como los yales, por ejemplo, el yal negro y el carbonero, los dos están presentes en toda esta zona. Todo este grupo que yo les hablo de aves en general forman bandadas mixtas, o sea que nosotros cuando recorremos los caminos rurales acá, tanto como acá, como en Saavedra o en Torquín, en Alforcina, Bahía Blanca, siempre vamos a encontrarlas todas juntas. Es una manera de defenderse contra predadores y obviamente vamos también a encontrar los predadores, ¿no? Los predadores como que están casi siempre asociados a las bandaditas invernales son los dos halcones, el halconcito colorado y el halcón plomizo, y también los caburé. Los tres son, digamos, tres predadores que persiguen estas bandaditas invernales, que como les decía anteriormente, están formadas por estas especies que les mencioné, también la bandurrita común, eh, el canastero coludo, el canastero chequeño, eh, también hay, bueno, se juntan torcasitas, torcasas, o sea, se juntan casi semilleros e insectívoros, se juntan los dos.
y forman estas bandaditas invernales que, digamos, casi siempre están a los costados de los caminos alimentándose de semillas de plantas que hay en las banquinas, más que nada, que es lo que principalmente hay. Y bueno, es importante a veces identificarlo y tomarse el trabajo de detenerse y mirar, porque puede haber sorpresas de especies que por ahí antes nosotros no sabíamos. Por ejemplo, pueden aparecer los dos cachuditos entre medio, tanto el cachudito pico negro como el cachudito pico amarillo. Y los yales, obviamente, que como les decía anteriormente, que también por ahí para el que no está acostumbrado a verlos, hay que tomarle un poco más de detalle porque, sobre todo en el yal carbonero, la hembra es muy similar, muy parecida a la hembra del yal negro, que también andan juntas. Entonces, bueno, por ahí para el que no está muy acostumbrado a verlos, si no es de la zona de Patagonia, viene de la zona de Buenos Aires, tiene que por ahí tomarse más el trabajo de o sacar fotos uno ejemplar por uno, o bueno, si estás con los prismáticos, tratar de mirarlos, ¿no? En esta época casi ninguno vocaliza, de todas estas especies que les mencioné, hasta la primavera no vocaliza ninguna, entonces bueno, es muy difícil poder escucharlo, ¿no? Poder identificar por canto. Entonces casi toda la identificación se hace por, a través de la vista, o sea, a través del prismático o sacándole fotos. Dentro del grupo este que yo les decía de bandades invernales, las calandrias también están, las tres, está la calandria grande, la calandria patagónica, que también viene del sur, y la calandria real. Ellas, digamos, son las que hacen de alerta a este conjunto de aves invernales que nosotros vemos, y normalmente son las más centinelas de todas, que son las que hacen que si llega a aparecer algún animal medio, algún predador tanto terrestre como aéreo, son las primeras en avisar que digamos que la bandada corre peligro. Eso por un lado. Después por otro lado tenemos un aumento en las concentraciones de aves acuáticas este año, muy pocas lamentablemente, porque en esta zona eh, las especies, a las aves, las lagunas tienen poca agua y entonces, bueno, las aves las vemos relativamente poco, hay pocas especies comparado con otros inviernos. Nosotros en inviernos por ahí con un poco más de cantidad de agua podemos llegar a ver un poco más de especies. Lamentablemente este año debe ser unos años más secos de los que yo estoy acá, ya hace 20 que estoy más o menos. Entonces, bueno, hay un déficit hídrico bastante importante y las lagunas están muy bajas, ni siquiera hay playeras, nada, no, muy poco. Hay poco pato, carzas casi no hay. E incluso las lagunas grandes, como puede ser por ejemplo la laguna de Puan, que es la más cercana, o la laguna del Pincén, eh, es muy baja la concentración y la verdad que no hay una gran cantidad de especies, sobre todo acuáticas como por ahí había en otra época, o en otro momento, ¿no? Cuando por ahí había más lluvia. Eso por el lado de las aves. Y sobre todo lo que les decía recién sobre el tema de las acuáticas. Las acuáticas estaban muy bajas. Después, con el tema de las rapaces, se puede ver en esta época un poco más frecuente, porque vienen también para esta zona, el aguilucho variable, que lo podemos llegar a ver a los costados de los caminos, sobre todo parado en los postes de luz o en algún poste de alambrado. Algún juvenil de águila mora, que normalmente hace el traslado el- entre entre la zona del monte y la zona serrana. Sobre todo bajan juveniles, es lo más fácil de ver, casi siempre se ven juveniles. El ñanco, como les decía anteriormente. Y bueno, y después hay un aumento en los circus, tanto en gavilán planeador como en gavilán ceniciento. El gavilán planeador se ve un poco más, y el que sí tiene un aumento más considerable es el gavilán ceniciento. Normalmente son las rapaces que más vemos en invierno, por los campos más que nada que están cultivados. En esta zona se cultivan en estos momentos están casi todos roturando y bueno, quedan pocos campos con algo de girasol o algo de maíz que no se levantó sorgo, y la mayoría ya está roturando o ya roturó para fina. Eh, entonces, bueno, los campos están bastante pelados y quedan más que nada las banquinas, que es justamente lo que les decía, el lugar donde se concentran las aves. Lo mismo pasa con el resto de los animales, principalmente con los mamíferos, ¿no? Bueno, es una época donde más fácil, por una cuestión de haber menos vegetación, que vemos el zorro, algún gato montés,
eh, algún gato de pajonal, la mulita. Es una época que en invierno, por lo menos acá en invierno, es más fácil ver mamíferos, sobre todo en esta zona, que, que en otras zonas por ahí. Cuestan más. Acá en esta zona es más fácil verlos en invierno porque se salen mucho más, sobre todo a cazar de día, por ejemplo el caso del zorro o el caso de los peludos, de los asipoidos, casi todos. También en la zona un poco más al sur se puede llegar a ver el llorón, el picho llorón, que se diferencia principalmente del peludo porque bueno, tiene la oreja más larga y es más chiquito. Son, digamos, los asipoidos más comunes de ver. Después, bueno, en esta época los tucotucos suelen verse asoleándose un rato en la puerta de la cueva. Los tucotucos acá son un tema bastante interesante para tocar porque, bueno, en realidad no se sabe todavía la especie bien definida. Eh, Supuestamente habría dos especies de tucotuco. Uno que es el tucotuco de los talares, que, bueno, llamativamente se ha encontrado en algunas arillas de algunas lagunas muy grandes, donde el suelo es más profundo y hay más tierra negra. Y después hay un tucotuco amarillo, eh, o un pardo amarillento, que es típico de la zona de médanos, que digamos que es el que más hay. Eh, pero bueno, supuestamente estaba clasificado como Tenomys conterasi, que es el que Julio Contreras encontró en la laguna del borde de la laguna Chasicó. Pero bueno, hay todo un tema de clasificación en el tucotuco que es bastante complejo, todo el grupo de lo que los mastozoólogos denominan el grupo Mendocinum, que es el grupo que pertenecería a esta especie, que incluye Tenomys mendocinum, Tenomys sazerae, Tenomys porteousi, que bueno, serían todo el mismo grupo, pero digamos que en esta zona todavía el tucotuco este todavía no lo tenemos definido. Por eso van a ver que cuando subimos alguna foto de tucotuco, van a ver que ponemos Tenomys sp, porque bueno, en realidad no sabemos la especie, salvo cuando a veces vamos a la laguna de Saavedra, o casi seguro los que están en el borde de la laguna de Puan, que serían Calaro. Ya digo, es un tema que está en estudio, es bastante complicado, complejo, porque los tucutucos son todos iguales, son todos fososoriales, son todas especies de roedores que eh, a simple vista son todos muy parecidos, entonces bueno, hay que hacer estudios de genética como para saber diferenciar en especies cuáles son. Así que bueno, ese grupo, ese que si bien está presente y hay mucho acá, les diría que es la presa más común de todas las rapaces y de todos los carnívoros, tanto del zorro también y de los gatos, porque hay mucho. Todavía no, 2024 y todavía no sabemos la especie de tucutuco que hay. Así que bueno, sé que hay un grupo de mastozoólogos trabajando en el tema, así que bueno, en cuanto tenga alguna novedad sobre la determinación de la especie de tuco que habita esta zona de Puan, Adolfo Alsina, Torkins, Saavedra, se las voy a alcanzar. El grupo de roedores sigue, bueno, con el quiz. En este caso, acá conviven los tres quizzes: el quiz común, o el grande, que es el más norteño, el más grande de todos, eh, el quiz chico y el quiz moro. El chico es bien de monte, es el Microcavia australis, ese se encuentra más en el sur del distrito. Gallia musteloides, que es el quiz moro, está más en el límite con la zona de monte, con la zona de acá de Guatraché, digamos, con la zona de la colonia abajo de la Colorada Chica. Y después en el resto del distrito está el quiz común, casi siempre asociado a pastizales al costado de los caminos, al costado de las vías. Eso por el lado de los cávidos, ¿no? En el caso de los roedores, bueno, es bastante amplio, sobre todo los crisétidos. Hay varias especies de acodontinos. Después, bueno, hay pericotes, hay rataconejo. Hay una interesante variedad de fauna de sigmodontinos, o sea, ratones pequeños. Eh, Incluso Takaragomi, que, bueno, que está en la parte más abajo. Eh, pero bueno, que es interesante porque, bueno, normalmente nosotros cuando revisamos los bolos aparecen estas especies. Y bueno, por ahí para aquellos que juntan bolos por primera vez, siempre tengan en cuenta que hay que desarmar los bolos para poder identificar estos cráneos, ¿no? Y normalmente lo hacemos con la parte dentaria o con el cráneo entero. Y normalmente los bolos acá
cuando nos encontramos, hay varias especies, tanto recuerden que no solamente las rapaces nocturnas regurgitan las partes duras de las presas cuando las comen, sino que también las especies diurnas también lo hacen. Entonces, bueno, hay un poco más de variedad cuando encontramos un bolo en un palo, de saber especialmente cuál es la presa si no vimos la presa o no tenemos la percha puntualmente de lo que hace. Eso lo tenemos que ver un poco más cuando vamos al campo. Normalmente siempre las perchas son las mismas, o sea, la percha yo le digo la percha o el posadero es normalmente siempre el mismo, donde las rapaces dentro de su territorio comen. Acá, por ejemplo, les pongo un caso, acá es bastante común, hay dos familias de tahuató dentro de lo que es Pordenave, dentro del pueblo, y están muy identificados los lugares donde yo los puedo encontrar en la mañana, tanto una pareja que está, digamos, para el este y la otra pareja que está hacia el oeste. Hay una zona media en donde se solapan las dos zonas de los dos territorios de los Tahuató, pero nunca están los dos juntos. Siempre cuando está uno el otro no está, y bueno, eso se nota bastante. Después están casi siempre a la mañana temprano ya parados, casi siempre acostados a las vías, eh, buscando tucotucos en esta época, o cuises. Tucotucos es lo que más comen, a pesar de que Tahuató, bueno, tiene una fama de, de no ser tan cazador. Hemos descubierto que en los años que yo hace muchos años que estuve en Tahuató, o Caranchillo, es bastante interesante lo que come y la cantidad de especies que come, ¿no? En la dieta, la variedad que tiene. Eso por el lado de las rapaces, y más que nada por el tema de alimentación, por si encuentran un bolo o algo, bueno, como siempre les digo, es interesante por ahí revisarlo y buscarlo para que uno pueda saber qué es lo que comen las rapaces. Em, Volviendo al tema de las aves, bueno, ya un poco hicimos un vuelo rápido así sobre las migrantes invernales, sobre las acuáticas, sobre las rapaces. Después el resto, bueno, eh, más o menos siempre las mismas, llegamos casi a 250 especies en Distrito de Puan, que es mucho. Como yo siempre le digo a la mayoría de la gente, es interesante la cantidad de bifauna que hay acá, porque bueno, tenemos más de un ambiente representado. Imagínense que tenemos el ecosistema de las sierras, el agroecosistema, el caldenal y, bueno, obviamente todo el sistema acuático de lagunas. Acá ya no hay arroyos, son arroyos que van desde un surgente o desde las sierras hasta alguna laguna. No tenemos arroyos caudalosos de gran cantidad de agua. Entonces, bueno, pues hay especies que faltan, justamente porque los arroyos son muy pequeños. Y bueno, y el último ambiente que me faltaba son las estepas arbustivas al sur, que en realidad, más que estepas arbustivas, en caso de Puan, es un caldenal degradado. Degradado digo porque no hay especies de árboles altos, ¿no? Falta el caldén, o son muy chiquitos los caldenes y el algarrobo negro. Entonces, bueno, más presencia de chañar, de piquillín, de, bueno, distintas especies que son más arbustivas. Pero sí que es muy notorio la diferencia entre esa parte del sur del distrito de Puan con los montes que podemos encontrar un poco más desparramados y en poquita cantidad, limitando con el camino meridiano con la provincia de La Pampa. Eso como para darle un pantallazo de lo que es biogeográficamente el distrito de Puan, y por eso hay tanta variedad de especies de casi todos los animales. ¿No? Pasa lo mismo con las plantas también tienen su gran variedad. Así que bueno, eso por un lado les quería comentar el tema de las aves. En el tema de conservación, que era otro punto, otro tópico que queríamos tocar, em, seguimos con, con el tema de las reservas acá, que bueno, por suerte siguen estando las mismas de siempre. Siguen faltando reservas. Imagínense que la última reserva creada en la zona, si no recuerdo mal, es la de eh, las piedras, que es en la zona de Pigüé, que es una reserva privada. Y después, bueno, no tenemos mucho más. O sea, tenemos el Parque Provincial Torkins, la Reserva Sierras Grandes, eso es también el sistema serrano.
Acá después tenemos la laguna de la isla de Puan, el Bajo Portenave, la laguna de Chasicó, que es provincial, la laguna de Carué, que por una cuestión de su formación nunca va a poder ser reserva provincial, porque bueno, en vez de ser un agua de agua dulce, es de agua salada, entonces no tiene injerencia en la provincia, entonces la laguna de Carué, por eso es reserva municipal. Y después, bueno, lo más cercano acá, cruzando el camino meridiano, es la laguna Guatraché, que lamentablemente es una reserva que no está implementada en papel, pero no está implementada como reserva. No tiene guardaparques, tiene muy bajita infraestructura. Es un lugar muy lindo, muy recomendable para que todos los que quieran venir, porque van a ver muchos bichos de monte, es de fácil acceso, todo asfaltado, todo, sí, pero es más que nada un lugar turístico y no cumple ninguna función como reserva. A pesar de que tendría que cumplirlo, ¿no? Porque para eso fue creada. Pero bueno, eso es una de las cosas que lamentablemente tiene la provincia de La Pampa, que la mayoría de las reservas que tiene son de papel y muy poquitas están eh, formalizadas y actúan como reservas como tendrían que ser. Provincia de Buenos Aires no escapa a esto, ¿no? Obviamente, pero bueno, por lo menos en Provincia de Buenos Aires las reservas, sobre todo municipales, medianamente tienen un sistema de protección, aunque sea básico, pero lo tienen. Eh, en cambio las de provincia están un poco más integradas. Ahora, por ejemplo, la de Pehuenco tiene guardaparque, la de Bahía Blanca, que es la más grande de todas esta zona, también tiene guardaparque, la de Bahía San Blas también. Sierras Grandes, que a pesar de ser una reserva privada, también tiene guardaparques de la provincia de Buenos Aires. Vemos que en el sistema, si bien es siempre, como les digo, es un sistema costero, el de provincia de Buenos Aires, pues no hay ninguna reserva provincial, ni ningún parque nacional, ni nada eh, que incluya el pastizal. Son todos relictuales de la costa, pues son lugares donde no se pueden producir, entonces bueno, pudieron hacerse las reservas. Sí hay un complemento con las reservas municipales, pero bueno, a veces son chicas, no son de un tamaño grande para hacer una conservación muy a fondo y bueno, son más que nada representativas de un ambiente muy pequeño, una laguna, algún monte y bueno, no hay una conservación un poco más específica como tendría que ser por las especies que el pastizal pampeano tiene y que bueno, necesitamos proteger, ¿no? Así que por el lado de la conservación estamos bastante complicados en ese tema porque seguimos faltos de áreas protegidas, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Y sobre todo, más que en provincia de Buenos Aires, les diría que lo que más adolecemos es no tenemos un área protegida grande a nivel de pastizal. Imagínense que la única que hay más grande a nivel de pastizal es Bahía de San Borondón. Y es una parte de pastizal, porque es el pastizal que está ahí metido entre medio de los cangrejales. Si bien hay muchas especies, hay especies que escapan a esa zona, pues por las características que tienen esas marismas, no son las especies típicas del pastizal pampeano, entonces bueno, nos falta una reserva realmente que proteja los pastizales pampeanos. Así que no, en eso estamos en falta. Eso les quería contar más que nada por el tema de conservación, pues bueno, es una cosa que normalmente siempre me preguntan. Y ya les digo, las reservas normalmente conservan cuerpos de agua, como les decía recién, o las reservas privadas, pero no tienen quizás la superficie grande como para conservar especies que realmente necesitan una conservación un poco más seria, como muchas que están en peligro de extinción del pastizal. Ahí caigo en el tema de la lórica pampeana. La lórica pampeana hoy por hoy no tiene salvo el refugio privado de vida silvestre, que es reciente, el más nuevo que se ha creado. Hoy les decía el de Piedras, el Reserva de las Piedras, y bueno, y el refugio de la lórica pampeana en la estancia de Chasicó. Van a ser las dos áreas protegidas más nuevas, pero bueno, son privadas, que hay en la zona. Esto está ubicado sobre la ruta 35 y protege una porción de una población, una porción de la población entera de la lórica pampeana. La lórica pampeana no migra, es totalmente residente, no migra como antes, supuestamente siempre mencionaba Ausson que migraba a distintos lugares, que migraba hacia el centro de la provincia en la época de invierno.
es residente en esta zona y bueno, solamente está presente en 4 o 5 distritos acá en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Son Torkins, Bahía Blanca, Saavedra, Puan y el Gobernador del Dorrego. Y después, bueno, ahora lo encontraron en Patagones. Hace poquito, en un guardaparque de la Reserva San Blas, puedo sacar una foto. Así bueno, ese sería el registro más al sur que tenemos de Loica pampeana, pero no hay más. Y bueno, lamentablemente no tiene protección la población, y es que es una población relativamente muy acotada, está totalmente, ¿cómo les podría decir? Eh, rodeada, rodeada porque digamos es todo agroecología, todos campos agrícolas alrededor, entonces bueno, no hay una conservación seria de la especie. Los trabajos que se están haciendo más que nada son en campos privados, y la conservación de la Loica pampeana depende de la conservación de esos campos privados. Que, como sabemos, la mayoría que trabajamos en conservación es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque los campos privados no nos aseguran una conservación en el tiempo, sino que es en un lapso de tiempo mientras ese dueño quiera conservar el lugar. Ahí es donde el Estado está ausente, en el caso de la Loica pampeana, porque tendría que haber una intervención por parte del Estado, tanto provincial como nacional, por ser una especie en peligro crítico de extinción, para que esos campos en algún momento pasen a ser reservas pertenecientes al Estado. Pues es la única manera de que conservar la especie. Mientras que dependamos de los campos privados, ya les digo, es relativamente muy corta la solución, porque la especie no se expande, la especie está rodeada, o como les decía hace un rato, por un montón de campos que la loica no va, entonces bueno, la loica no se expande, la loica está circunscrita a ese territorio que les mencioné recién, que es muy chiquito, comparado con la distribución de otras especies como la loica común o el pecho colorado, y vemos que no hay otra salida. La población uruguaya le pasa exactamente lo mismo y está cada vez más reducida. La de uruguaya está en peor todavía condiciones todavía porque siguen modificando los pocos campos que todavía queda la loica pampeana en Uruguay, y lo más probable es que se extinga en menos de 50 años, desaparezcan de Uruguay. De acá no andamos muy lejos de eso. Mientras que la matriz de los campos sigue siendo agrícola ganadera, sobre todo ganadera, como los que están acá, la loica va a seguir sobreviviendo. Pero si no hay una conservación más seria o más profunda sobre el tema de la loica pampeana, lamentablemente vamos a tener que descontarla de una de las especies emblemáticas del pastizal pampeano. Hay algunos comentarios de que habría una población al norte de la provincia de La Pampa, pero la verdad que no, hasta ahora, si bien hace bastante tiempo que vengo escuchando este comentario, hasta ahora no hemos tenido ninguna información al respecto, sobre todo sobre la gente pampeana o fotógrafos pampeanos que ya tendrían que haberlo fotografiado. Y en La Pampa, las pocas poblaciones que había, hasta hace 5 o 6 años que estaban acá cerquita, desaparecieron, porque bueno, obviamente, para los que les contaba recién, los campos donde estaban las loicas pampeanas en La Pampa se transformaron de ganaderos agrícolas, entonces las pasturas cambiaron, se hicieron campo de cultivo, y bueno, la loica, cuando automáticamente entra el arado y se rotura, la loica desaparece. Si bien hemos registrado en Saavedra, en época invernal, o saliendo al invierno, entrando en la primavera, algunas loicas comiendo la loica pampeana comiendo en algunos cultivos, la hemos visto comiendo, pero no viviendo y nidificando. Para vivir y nidificar, para hacer todo su ciclo biológico completo, utiliza los pastizales naturales, que no son muchos, ya les digo que es un territorio bastante acotado que tiene. Así que bueno, eso les quería contar más que nada por el tema de la loica, porque bueno, es lo que más estamos haciendo. Y bueno, ya que estamos hablando de pastizal, lo mismo le pasa al lechuzón de campo, ¿no? Como para cerrar un poco el tema. El lechuzón de campo, si bien lo tenemos un poco más distribuido en toda la que es la República Argentina, y por suerte tenemos registro de casi todas las provincias,
exceptuando 2 o 3 que todavía no tenemos. Sabemos que cada vez hay menos, que a veces se adapta a los cultivos, y bueno, esto suscitó el video que gracias a Eduardo de Luca tuvo tanta difusión y tanta repercusión, porque Edu se tomó el trabajo de hacer con su hijo un video sobre el tema de la nidificación, que hablábamos que, bueno, saben, el lechuzón de campo nidifica en invierno. Entonces, bueno, cuando se levantan las pasturas invernales, que normalmente los productores las levantan para hacer rollos y guardarlas para alimentar las vacas en invierno, los lechuzones están haciendo un nido, y ahí es cuando aparecen los pichones o aparecen los huevos. Y bueno, si no dejan el manchón o no pasan la plataforma sin tocarlo, lamentablemente rompen los huevos o matan a los pichones. Esto es algo que estamos viendo con más frecuencia, porque justamente al haber pérdida de pastizales, el lechuzón de campo termina nidificando en pasturas implantadas. Entonces ahí en la pastura implantada, o a veces cuando se hace rollos de pastura nativa, que hay muchos productores que lo hacen, destruyen los nidos, y bueno, esa nidada directamente a veces se pierde de acuerdo a la altura que esté la postura, se puede perder como se puede quedar, pero bueno, lamentablemente en la mayoría se pierde. Así que bueno, tratemos de que eso no suceda. Estuvimos haciendo la campaña, bueno, ya les digo, primero salió desde Proyecto Asia, lo hicimos a través de Facebook, de Instagram, pero Edu hizo su video a través de su Instagram de Aves de Presa, y bueno, tuvo bastante repercusión, y bueno, nos han llamado a varios lados, varios medios como para hacerlo. Pero bueno, es importante este tema de conservar en esa época tan crítica que es la nidificación del lechuzón de campo, el finalizar, poder conservar el pastizal nativo y la pastura o el manchón donde va a estar el nido, para que la cría pueda seguir sobreviviendo, pues la crianza del lechuzón de campo ahí en ese caso pueda ser exitosa. Así que bueno, más que nada les quería contar eso, un poco para que ya lo estuvimos charlando, no me quiero ser extensivo en el tema del lechuzón de campo, pues bueno, ya estuvimos haciendo varios videos. Pero bueno, recuerden siempre de que si ven un lechuzón de campo, mandar sus registros al Instagram o al Facebook de Proyecto Asio. Y con el tema de la lógica pampeana exactamente lo mismo. Lo pueden hacer tanto por el Facebook, por el Instagram, o lo mandan directamente al mío, no hay problema. Pero bueno, es importante ver si encontramos la distribución, la hacemos un poco más grande de la lógica pampeana, principalmente que la que está más en peligro. En el caso de Asio sabemos que si bien son pocos y cada vez quedan menos, tiene una ventaja de que está más distribuido, porque bueno, está ocupado todo el territorio de la República Argentina. Entonces bueno, en algunos lugares falta, en otros lugares es un poco más abundante, pero siempre son dos especies que están asociadas directamente al pastizal. Así que bueno, más que nada vamos a tratar de enfocarlos y seguir trabajando en el tema de investigar las especies que conviven con el pastizal y que conviven con estas dos especies, ¿no? Bueno, es lo que tratamos de hacer cotidianamente con varios colegas acá que trabajamos con el tema del pastizal. Así que bueno, un saludo grande a todos, gracias por conectarse del otro lado, por escucharme, y bueno, prontamente seguramente vamos a estar charlando de nuevo. Nos vemos.